Bueno, yo antes de pasar al tema este, quería festejar porque esto lo tenía aquí de un gran momento que vivimos todos los cubanos, por lo menos en mi generación, y es un momento en el cual sale la película Fresa y Chocolate, que está basada en un guión que hicieron Tomás Gutiérrez Alea y Zenel Paz, basada en el cuento de Zenel Paz, El lobo, el bosque, el lobo, el bosque, el lobo y el hombre nuevo, algo así, de Zenel Paz, que fue una historia que ganó el premio Juan Rufo de Radio Francia Internacional y que además a mi generación le impactó mucho. Yo recuerdo que cuando yo lo leí, me impactó, me gustó mucho el diálogo y después la película quedó muy buena también. Hay algunas personas que me dicen que hasta consideran que quedó mejor que el cuento. Yo no estaría tan seguro, por lo menos en aquella época. Para mí, yo tenía una cultura mucho de leer y me impactó mucho. Y quería en este momento recordar ese momento porque fue un 21 de enero, me enteré que fue cuando esta película ganó el premio Goya, que es un premio importantísimo en el mundo latinoamericano, y lo que quiero hacer es ponerlo aquí. Déjenme ver si lo puedo poner más grande, pero es cuando se anuncia el, el premio eh, el premio lo estoy tomando de un sitio que se llama Voz de Cuba, que tiene muy buenos cortos, muy buenas, y lo voy a poner aquí, el anuncio y lo que dice Vladimir Cruz, que es el artista que junto con Jorge Perugorría protagoniza el filme. Y Tomás Gutiérrez Alea de Sabio. Recoge el premio Vladimir Cruz, uno de los actores protagonistas de la película. Muchas gracias. Es un gran honor para mí y un gran placer estar aquí recibiendo este premio en nombre de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío y todo el equipo de la película. Agradecérselo a la Academia y especialmente agradecer a todo el público español por la acogida tremenda que ha dado a la película y por las constantes muestras de simpatía y cariño para el pueblo de Cuba. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Estaba en Coperio tomándome un helado cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un maricocho. No pude resistir la tentación. Mira, había chocolate y pidió fresa. Creo en la amistad, creo que podemos ser amigos. Yo también. En la amistad. Lo otro es otra cosa. Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices? Sí. Los homosexuales y los que no lo son. Bueno, que me disculpen si en alguna medida esto viola alguno de estos del copyright, creo que por el tiempo, pero me parece que es muy interesante hacer la recordación de ese momento histórico donde a través de la cultura elementos de la agenda reformista que ya estaba teniendo una visión, un perfil más público, porque se había discutido algunos de estos temas en la convocatoria al cuarto Congreso del Partido Comunista. Estaba todo el debate en torno al socialismo a partir del fenómeno de la perestroika, y yo creo que marcó de una manera muy importante a varias generaciones
este filme, Fresa y Chocolate, y que está en toda una tradición, particularmente de ese grande del cine cubano que fue Tomás Gutiérrez Alea. Bueno, vamos ahora a hablar sobre los discursos. Bueno, primero quiero agradecerle siempre al amigo Aldo Calero y por esta importante donación que nos hace y el apoyo que nos ha dado tradicionalmente a nuestro programa. Hoy nos llegó en la entrada que nos daban por YouTube de las actividades que hemos hecho y señores, de verdad que te digo, esto no paga lo que la gente dona aquí y lo que agradecemos mucho con el apoyo de personas como Aldo, no paga para el esfuerzo y lo que lleva a hacer un programa donde discutimos de estos temas, donde nos preparamos, donde pagamos suscripciones, donde tratamos de estar al día con los temas. Por ejemplo, el tiempo que yo le he dedicado al foro de Davos, que lo dedico por mi propia carrera, por mí mismo, pero no que mis estudiantes lo necesiten, pero el tiempo que yo le he dedicado para hablar como voy a hablar ahora del foro de Davos, esto permite que uno, haciendo cualquier otra cosa, podría tener una situación económica mejor. Pero bueno, vamos a hablar porque esto es necesario. Son las camisas que uno tiene que defender, como hay personas que las defienden y han hecho sacrificios por el bien de sus países, por el bien de su región, por el bien de la humanidad. Y esto, los verdaderos hombres, la gente buena, es buena porque sí y no porque se pregunte de qué lado se vive mejor, para usar una frase martiana. Gracias, Alex. ¿Es Alex o Aldo? Aldo. Gracias, Aldo, de nuevo por tus donaciones y por la manera que apoyas. Es la primera donación que nos entra hoy cuando ya llevamos 1 hora, 15 minutos de programa. Así que, si usted puede, Marta La Rosa nos mandó el otro día una donación y se lo agradecemos también. Y no nos llegan muchas más, por decirlo con toda claridad. Entonces, vamos a hablar de lo que está pasando en Davos. Y yo creo que el foro de Davos, o Davos, porque sé que algunos dicen Davos, otros dicen Davos, en Suiza, donde se hace el foro económico mundial o el foro económico global, donde concurren líderes de múltiples posiciones. Cuba a veces ha estado en algunos de ellos. De América Latina han habido bastantes líderes que han pasado por ahí. A veces han habido incluso foros regionales, Davos regionales, que en realidad no son en Davos. Se han hecho foros, por ejemplo, en Cancún, que están vinculados con eso, porque yo lo he seguido. Y quiero referirme ahora de manera relativamente breve, pero a lo que ha ido pasando ahí. Yo no he podido ver todo lo que pasa en Davos porque pasan muchas cosas y no todo se proyecta internacionalmente, ni por los canales, ni por YouTube, etc. Pero yo quiero llamar la atención en un orden de importancia por la información revelada, no por el carácter del ponente. Obviamente el ponente es muy importante, no solo lo que se dice, sino también quién lo dice. Y hay que decir, primero que todo, que hay un gran ausente en razón de la hostilidad que hay a las posiciones políticas, a la acción de guerra, a la invasión pintada por el gobierno ruso como una operación militar especial, que es la invasión de Ucrania. Aquí ese es el gran ausente de entre los grandes poderes, que está metido en un rollo grande y que no tiene una participación grande en todo esto. Hay paneles en los cuales ellos no están, pero hay presencia de grandes líderes europeos, hay presencia de latinoamericanos, de africanos, de intelectuales y académicos que son importantes, economistas, historiadores. Por ejemplo, yo siempre sigo a un historiador conservador que ahora no se le ha dado por ser bien trompista ahora, pero que es un tipo que yo leo con mucha atención porque te dice cómo piensa un sector de
visión conservadora internacionalista, que es Neil Ferguson, a quien tuve la oportunidad de conocer y conversar, incluso de hablar de Cuba, porque él había ido a Cuba. El Neil Ferguson, el historiador conservador británico, que creo que ahora está en Stanford. Y trato de seguir los paneles que salen de estos temas. A mí me parece que por el contenido, uno de los paneles más interesantes que hubo fue el panel donde participó la secretaria de Finanzas del Reino Unido, uno de los ministros franceses, y como figura que marcó más, este es Neil Ferguson, el historiador, y la figura que marcó más el panel, una figura muy bien articulada. Él es un banquero de origen judío, bastante rodeado de escándalo, en torno a la manera que él terminó controlando esa importante área financiera, que es el secretario de Comercio Howard Lutnick, él era el CEO de Cantor, que es una de las compañías financieras estas que son bien fuertes. Déjenme leer lo que dice aquí. Nos ha llegado una donación también de $10. Dice: muchísimas gracias, profesor. Nos lo pone una persona que se hace llamar el ignorante, pero si nos dona a nosotros, no puede ser tan ignorante. Sabe valorar un programa donde discutimos con rigor, con criterio, cosas, pero vamos a leer lo que nos dice. Él dice: muchísimas gracias, profesor. Ojalá en algún momento pueda compartir un análisis tan atinado que nos permitió cruzar información con las fuentes como usted hace. Muchas gracias. Esta persona, no te voy a llamar ahí, pero yo creo que te pones ese nombre con un exceso de humildad. Y abajo veo que está nuestra amiga Vivian Lao Verani, que generalmente se conecta de Santiago de Cuba. Por cierto, que como hemos crecido, gracias Giselle también, que nos hace, que es miembro de nuestro canal, como lo es también el que se hace firmar, el ignorante, y que nos ha dado otros $10. Esta persona, no sé quién, no es Howard Lutnick, a no ser que sea él sin barba. Felipe, búscalo, él tiene barba. Es Howard, como el nombre Howard Lutnick, y que él era el CEO de Cantor, y es una de las personas más más articuladas en la visión esta trompista sobre el mundo. Muchas gracias, Giselle, que también nos ha venido. Parece que hay un llamado a la conciencia, y algunos de nuestros miembros y la gente que nos sigue se ha motivado a estar con nosotros. Bueno, a mí me parece que ese panel es donde con más claridad se discutió las grandes diferencias que hay entre los proyectos de capitalismo y de visión global entre las diferentes partes de los principales países desarrollados en el mundo actual. Y me estoy refiriendo a grandes diferencias entre los sectores hasta hoy dominantes en Europa, ya fueran de centro derecha o centro izquierda, y la posición norteamericana. Sí, este es Howard Lutnick. Yo le digo, busquen si puede en el YouTube ese panel. No sé si está traducido al español. Mira, ahí está. Gracias, Mendive, que estás con nosotros. Qué bueno, tantas veces que te necesitamos cuando salimos por nosotros y se nos descoyunta el chat, y yo pierdo a veces el norte. Le agradezco a todos los que me han escrito cordiales mensajes en eso. Por cierto, y esto es lo que quería decir, cuando entró lo de el que se hace llamar el ignorante, lo voy a llamar el ignorante porque se llama así. Hemos tenido un crecimiento importantísimo en Facebook. De buenas a primeras, yo no sé por qué, pero un número grandísimo de personas en Cuba, de como en un día subimos como 300 nuevas personas que nos están siguiendo, y aquí pasamos teníamos, creo que estábamos en 7.040 y ya pasamos, o estamos cerca ya de
de 7.100. Y como ustedes saben, aquí no se miente de ninguna manera, es parte de nuestra ética, ¿ok? En este programa, yo no digo que yo nunca digo una mentira, yo no digo que de vez en cuando no me toque, no use un alias para decir una opinión que no quiero decir a nombre mío, pero en este programa no se miente en nada. Eso es parte de la dinámica que viene por aquí, esto en serio y de cajón. Todo mira a pulmón. Y entonces les decía que gracias a todas estas personas, no sé si fue que alguien divulgó lo que estábamos haciendo y otras personas se conectaron y empezaron a divulgarlo y así nos expandimos. Pero bueno, está este panel que hubo en Davos. Y ahí sí quedó muy claro, porque los europeos, varios, empezaron a defender toda la teoría general sobre el comercio, basada desde siempre en las teorías de Adam Smith, las ventajas comparativas, David Ricardo. Y no es que eso siempre haya prevalecido, había una diferencia entre free trade, entre comercio libre y comercio justo. Siempre ha habido una teoría que cuestiona la idea de la aceptación ciega de las ventajas comparativas, la posibilidad de que países que vienen más tarde, regiones que vienen más tarde y que necesitan un proceso de aprender al hacer. Entonces tú tienes que desarrollar la capacidad de desarrollar productos más sofisticados y se habla, por ejemplo, del argumento para una política con cierta protección de la industria infante que es protegida por un tiempo y después se le tira a la competencia internacional, pero la idea ese mismo es ese panel y ahí discute sobre el tema del poder del hemisferio, el papel del hemisferio occidental para los Estados Unidos y una defensa del tutelaje ese norteamericano sobre todo el hemisferio. A mí me parece sin una visión crítica de lo que fue esa política, la doctrina Monroe, y esa política fracasó, esa es la realidad. La política de la doctrina Monroe, la política de las cañoneras, fue reemplazada por la política de buen vecino de Franklin Delano Roosevelt, porque esa política fracasó. Esa es la realidad. Pero esta gente no hace esa crítica y yo creo que creen que ahora hay un nuevo tiempo donde la pueden probar y la van a probar, todo parece, por un tiempo. Pero antes de llegar ahí de lo del papel del hemisferio occidental, es conveniente recordar lo que Ludwig dice con mucha claridad, y él es una persona que sí se ve que por su historia no es un hombre de muchos escrúpulos. Yo un tiempo atrás hice un programa aquí sobre algunos de los del gabinete y después me quedé parado, pero yo quería hacer la de los miembros en general, pero es que la atracción por el tema de Rubio fue tan importante. Hicimos uno sobre el vicepresidente Vance, pero en este caso Ludwig es una de las personas más descarnadas por su historia, su posición él es el hijo de un profesor de historia de un college en Long Island y pierde a la mamá y al padre relativamente cerca uno del otro. Él va a un college donde yo he dado conferencias que se llama Haverford College en las afueras de Filadelfia. Ahí hasta le perdonan que no tiene que pagar los fondos para un colegio privado en las afueras de Filadelfia, y él termina y entra a la vida de económica y financiera, donde eso es con cuchillo en la boca, y él juega un papel importante, o sea, se sobrepone, se convierte en un apadrinado de Cantor, el fundador de la compañía, y por último echa una bronca contra Cantor, no contra Cantor, contra la viuda de Cantor cuando Cantor muere, para tener el control de la compañía y todo ese tipo de cosas. Y finalmente hay una ruptura en la cual creo que hasta un hermano de Cantor o un hermano de Ludwig, eso se siguió por los periódicos, termina fajándose con él y todo eso. O sea, un hombre descarnado que sabe hablar lo que quiere decir. Y allí lo dice con toda claridad. Le dice, la era de la globalización
se acabó. Es lo que él dice. Yo no sé hasta qué punto esa tendencia a la globalización pueda ser cancelada, pero cuando uno estudia la globalización, y yo he dado clases de economía política, de economía también en algún que otro momento, y de globalización en específico, y hay que decir que hay que preguntarse hasta qué punto esto es una etapa de retroceso, un desvío, pero que la tendencia a la globalización persiste. Pero el tono claro, el tono sin divagación, sin muelas, sin irse por una rama y después virar y todo eso que Trump tiene, esto y sus chistes y su performance, su espectáculo. Este hombre sí lo sopló en strike. Él lo dijo, la era de la globalización se acabó. Los que gobernamos hoy en Estados Unidos no tenemos otro cálculo descarnado que no sea hacer lo que nos convenga a nosotros a frente de nuestro país. Eso no es nuevo. En la era de la globalización eso pasaba, pero eso se entendía que habían matices, intereses a largo plazo que se matizaban, por ejemplo, con coordinaciones, concesiones en la construcción de alianzas, en la creación de reglas. Por ejemplo, Estados Unidos ha ganado la mayoría de las veces cuando ha ido a disputas en los paneles o ha anunciado ir a disputas en los paneles de la Organización Mundial de Comercio. Pero ahora lo que dice Trump cuando se retira y cuando no ayudan a nominar a los jueces para la Organización Mundial de Comercio, del panel, donde por ejemplo se podrían discutir temas como las sanciones secundarias, es que ellos no van a partir de esa política más que quieren sencilla y claramente exponer las alianzas y la presencia en las organizaciones multilaterales y el intercambio, el diálogo con los otros a la idea de un pulso de poder en el cual se supone que el resto en este tipo de relación asimétrica haga lo que Estados Unidos le dicte con referencias importantes a la idea de las brechas, los diferenciales de poder entre Estados Unidos y los demás. Y cuando digo los Estados Unidos y los demás, no estoy diciendo los Estados Unidos y Cuba, no estoy diciendo los Estados Unidos y Granada, los Estados Unidos y Jamaica, los Estados Unidos y Venezuela, con el tipo de relación que está saliendo ahora. No, estamos hablando de los Estados Unidos y Europa. Es lo que le está diciendo a los europeos. Habría que ver hasta qué punto es posible, con ese diferencial de poder, doblarle el codo, poner contra la pared a un país como Francia, por ejemplo. Y yo creo que el síntoma está tomado, esta es la inglesa, el síntoma está tomado con el discurso, por ejemplo, que da Emmanuel Macron. Es un discurso que va ahí, yo no sé por qué tenía esas gafas un tanto de una película, Macron en su discurso, dijo Trump que en el discurso de Trump dijo que parecía muy cool, pero el discurso de Emmanuel Macron es diciendo, a Francia no se le puede tratar así. A mí me refrescó historias gaullistas. Cuando digo gaullista digo el general Charles de Gaulle, la famosa posición de Gaulle de tener una fuerza nuclear independiente, de estar en la OTAN, pero teniendo que tiene fundamentalmente égida norteamericana, pero Francia con su propia fuerza. Me recordé, por ejemplo, que Macron no ha sido muy claro en eso y el mundo parece que ha ido cambiando en eso. La posición de Mitterrand, cuando Mitterrand le fue reportado que su gabinete con el primer ministro Lionel Jospin eran partidarios de la jornada de 35 horas semanales, quiere decir 7 horas diarias, 7 por 5, 35, reduciendo a favor de los obreros franceses y para dar más tiempo, para que hubieran más turnos
y todo ese tipo de cosas, y que la National Endowment for Democracy, la NED, con uno de sus componentes, que es un componente más bien empresarial, habían visto como un mal ejemplo aquello, los grandes empresarios, y que estaban metiendo dinero para apoyar los grupos, dinero norteamericano, para apoyar, dinero no solo norteamericano, dinero del gobierno norteamericano, para apoyar los grupos que se oponían a la agenda de Mitterrand. Y que en un momento de gloria, pues eso no se puede decir de otra manera, porque además eso no era Estados Unidos, es de nuevo, es la manipulación y el mal uso del impuesto norteamericano para reforzar macartistas en la comunidad cubanoamericana, para pagar algo como es Radio Martí, y que desde Radio Martí alguien como Pentón haga la barbaridad, eso que denunciamos aquí el otro día, de andar acosando a las hijas de un coronel que mataron allá en Venezuela, violando toda ética, toda idea de límite de bajeza. Y Mitterrand, en este caso, fíjate cómo era la relación en aquel mundo multipolar. Mitterrand le dijo a Reagan que o lo sacaba o él los iba a votar sin ningún tipo de ceremonia de Francia. Que a Francia no se le trata así. Fíjense qué planteamiento. A Francia no se le trata así. Y iba a Reagan, que era un presidente que tenía, fue subestimado, pero que tenía claro cuál era su prioridad, sacó a toda esa gente de ahí sin mucha ceremonia. Llamó creo que fue a Clifton Wharton, alguien que trabajaba con él ahí, que tenía que ver con la NED, y dijo, sacamos a toda esa gente de ahí, que esto no vale un conflicto con Francia. Y de verdad que no era lo correcto, lo estaban haciendo. Pero lo que le bajó a este hombre, el Howard Lutnick, secretario de Comercio, allí fue: no tenga más esperanza con esta cosa de la globalización. A nosotros la idea de un orden internacional de intercambios abiertos, de poner, de crear una alianza en la cual nosotros mismos también podemos ahorrar, porque eso está entre las teorías de las alianzas. Usted nada más que tiene que leer el libro de Stephen Wall, que se llama así, Alianza, y que dice: ante un reto de un contendiente, hay dos maneras de responder. Tú tratas de gastar más dinero en el presupuesto militar, o creas alianza, por lo cual los gastos de hacer frente a la nueva amenaza o a un aumento de la amenaza por parte de otro se reparte a más, y eso afecta menos el estado de bienestar, los beneficios que puede darle a tu país, etc. Pues no, este hombre la descargó así: vamos a hacer lo que nos convenga como país. Incluso ponen esto del crédito, la discusión de cómo ellos van a ver el crédito en los Estados Unidos. Hay referencias a la bronca que hay entre Trump y el gobernador presidente de la Reserva Federal, que es un puesto que en el modelo económico, macroeconómico que emerge de las recomendaciones para evitar que el ciclo político se revierta en aumentos, en brotes inflacionarios, se crean bancos centrales con independencia del presidente a 7 años, en el caso de, creo que 6 años o 7 años en el caso de los Estados Unidos, donde hay una autonomía financiera mucho más grande. En el caso de Europa ha habido también un proceso que ha sido criticado por fuerzas de izquierda. Por ejemplo, en Alemania, cuando la política monetaria la hacía el Bundesbank, había un asiento en el board del Bundesbank, de los sindicatos, de los industriales. En Estados Unidos es muy sesgado a favor de, institucionalmente me refiero, a favor. Mira, aquí está Macron con sus gafas especiales. Y básicamente lo que Lutnick dijo es: vamos a gobernar, y vamos a gobernar descarnadamente en función de nuestros intereses. Y vamos a medir cada una de nuestras interacciones con los demás, no a partir de
lo que podemos tener y de lo que construir un orden que nos conviene, no. Es cada interacción que hagamos, vamos a ver cuánto ganamos y cuánto podemos sacarle a los demás a partir de la diferencia de fuerza que hay. Nosotros somos la primera economía del mundo, nosotros tenemos el mejor crédito del mundo porque tenemos el dólar, nosotros tenemos la principal fuerza militar del mundo y ustedes van a tener que adaptarse a eso. No voy a caer aquí en sofisticación. Se las cantó y fue muy interesante las respuestas que vienen por parte de los políticos europeos, que no es que ellos se cuadraron y dijeron, yes, sir, vamos a hacer lo que usted diga, sino trataron de razonar con los Estados Unidos a partir de estos argumentos que yo les doy, que tienen que ver con el multilateralismo, con la idea de crear alianzas, con la idea de todas las ganancias positivas, que no son, el comercio no es un huevo suma cero, que vienen a partir de que yo te pueda comprar a ti y tú me puedas comprar a mí, etc. Eso implica, eso tiene mensajes importantísimos para América Latina, porque si de esa forma está la caña a tres trozos entre Estados Unidos y Europa, en términos de la relación transatlántica, el enunciado que Felipe subió hace unos momentos, que hablaba del hemisferio occidental, es el nuestro y nos pertenece, y nosotros vamos a poner nuestro primero pulso en el hemisferio occidental, es un mensaje durísimo para América Latina, particularmente a los rivales, pero no solo a los rivales, aliados también. Un país, por ejemplo, que es clave en el comercio con Estados Unidos es México. Es el país que hoy, en este año salieron los datos, el año pasado más le compró a los Estados Unidos y más le vendió a los Estados Unidos. Y que es ahora, por decirlo en términos cubanos, el país que más está suministrando el petróleo ante la situación venezolana que, como ustedes saben, se tiene. Yo voy a decir esto es lo que me pareció más importante de este panel, que yo creo que si alguien quiere hacer un resumen, quiere entender lo que pasó ahí, yo le recomiendo que vaya y lea el discurso, o sea, el panel, la interacción que se da en el contexto de este panel en el que está Howard Lutnick, como él habla ahí. Después me resultó muy interesante el discurso del el del belga, que el primer ministro belga dijo, hizo referencias importantes, es un político de derecha, pero que dijo que hay que ponerse para las cosas en Europa, porque el proyecto europeo está en cuestión, y no solo en lo interno, sino a nivel externo, por la manera que Estados Unidos está mirando el proyecto europeo y el proyecto atlantista. Y todo lo que eso implica, una revisión del papel de los pequeños países en la Unión y también el papel que deben jugar los grandes países. Yo creo que llega también el discurso este de Macron, que es un discurso contestón a su manera y que pone la situación con Groenlandia en términos claros, de que qué tipo de mundo estamos viviendo, qué tipo de alianza, si se ha puesto en entredicho que dos territorios de un país que están en la alianza, la relación entre ellos no es la que se entiende como el foro para resolver el estatus de ese país, sino una posición basada en amenazas, incluso de corte militar. Eso a mí me parece importante y una especie de defensa del mundo, de las ventajas de un mundo globalizado. Y muy curioso es el discurso aplaudido. Él llegó tarde porque dice que tenía problemas de tráfico, lo cual a mí siempre me parece que todo en la diplomacia a veces tiene una explicación, pero en esta yo creo que no lo es. Hay gente que han dicho de que él se apareció tarde como para decir, ustedes me tienen que esperar, pero yo no creo eso. Yo creo que sinceramente eso es algo que los chinos no tienden a hacer así a la ligera. Y fue el discurso de He Lifeng, el viceprimer ministro de China, que apareció reiterando, reforzando los mensajes a favor de la globalización
y la idea de constituir un mundo más estable, incluyendo la agenda no solo de la globalización, sino de la globalización para el desarrollo y el importante papel que tiene el crecimiento del sur global. Y volvió a hablar de modelos y de la idea de no imponerle a los demás. Dijo que eran dos sistemas diferentes, la importancia de un diálogo entre China y los Estados Unidos. A mí me parece que si usted quiere buscar un discurso, y además es muy curioso porque hay afinidades entre el discurso chino y el discurso europeo, y hay que decirlo también, el discurso del primer ministro de Canadá, que para mí y para la mayoría de las personas fue uno de los discursos más importantes en el foro de Davos. Y volviendo un poco a una frase que usó, creo que fue el francés, en el panel con Howard Lutnick, cuando dice que lo cierto no puede ser que vivimos en un mundo de incertidumbre y que con la manera que se está conduciendo el liderazgo norteamericano en el mundo, lo único cierto o lo fundamentalmente cierto es que vivimos en un mundo de incertidumbre. Y este hombre lo que dice es la importancia de tener unas relaciones más estables, un mundo regulado por normas, ese tipo de cosas, que lo que dice Lutnick y lo que después va a decir Trump es que en ese mundo es ponerle normas a aquel que por la fuerza puede lograr lo que quiere sin respetar las normas, lo cual es una visión muy parcial, muy errada del tema del multilateralismo, porque en el multilateralismo vamos a recordar que aquí hay procesos de crecimiento y procesos de decrecimiento, y la realidad es que hoy la economía más grande, utilizando la medida de Purchasing Power Parity, que no me acuerdo ahora cómo se dice en español, sería paridad de poder de compra. China ya es hoy la economía más grande y hay todavía proyecciones que pueda seguir creciendo a ritmos bastante acelerados. Yo creo que es importante que eso ocurra, y es verdad que Estados Unidos también ha sido uno de los grandes beneficiarios del mundo de la globalización. Bueno, para terminar, vamos a coger una pausa ahora aquí y vamos a regresar y después volvemos a hablar. Ya vamos a hablar de los dos últimos discursos que quiero mencionar, que fueron el discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y del discurso del presidente Trump hoy. Así que tomemos una pausa, voy a ver algunos de los comentarios ahora y me tomo un poquitico de Apple Cider que tengo aquí y ya venimos para la fase final.